A raíz de la pandemia, se llevaron a cabo diversas formas y medidas de prevención sanitaria, y una de las más resaltantes entre ellas fue el confinamiento social obligatorio, el cual nos forzó a tomar diferentes cambios drásticos en nuestro estilo de vida, y puesto que ello generó como principal factor un trastorno de ansiedad en los adolescentes. Se preguntarán, ¿por qué en los adolescentes? Esto se llevó a cabo por el mismo encierro en el que se encontraban cada uno de ellos a inicios de esta pandemia. Se notaban muy preocupados por diferentes motivos. Lo que más les afectó se establecidas por la irritabilidad, miedo, aburrimiento y la misma preocupación que sentían a raíz de toda esta coyuntura. Y de ese modo no podían tener un correcto descanso. Además, otro cambio drástico que se vio reflejado fue el incremento del uso inadecuado de la tecnología, llegando a pasar más horas de lo habitual dentro de las redes sociales o jugando diversos videojuegos, y de ese modo generando malos hábitos o vicios. Por otro lado, también se vio un muy notable aumento en el uso de las plataformas Netflix y YouTube, ya que al no poder salir de casa, ellos buscaron diferentes modos de distracción en los cuales poder llegar a refugiarse. Acumulación de estrés. Continuando con la explicación sobre las causas del trastorno de ansiedad en adolescentes durante la pandemia, podemos decir que en segundo lugar tendríamos a la acumulación de estrés como factor influyente en la ansiedad para nuestros jóvenes. ¿Qué genera esta acumulación de estrés? Una de las causas por la cual los jóvenes tienen este estrés es la preocupación que sienten al pensar que a raíz de este virus podrían llegar a perder a las personas de su entorno más cercano, ya que no se sienten preparados para poder sentir la pérdida de un familiar o amigo. Por otro lado, también les preocupa el tema de sus estudios, ya que a raíz del confinamiento se vieron en la obligación de permanecer todo el tiempo en casa, cambiando así su metodología de estudio de manera repentina, lo cual generó que los estudiantes pierdan ciertos hábitos de estudio a la hora de entrar a clase. Al darse las clases de manera virtual, era difícil que logren encontrar un lugar adecuado, alejado de distractores. ¿Cuáles eran estos distractores? Uno de estos distractores es el hecho de saber que están todo el tiempo rodeados de sus familiares. Otro de estos distractores serían los distractores tecnológicos. Uno de estos podría ser la televisión, otro sería el teléfono móvil, ya que estarían en constante contacto con estos aparatos. Otro distractor serían los olores de la cocina. Todo esto ocasiona que el adolescente no logre retener la información dada en clase de manera adecuada. Por otro lado, la falta de medios tecnológicos e internet hacían más difícil que el alumno mantenga la hilación del tema en las horas establecidas de clase, por lo que éste se verá angustiado al pensar que a causa de todos estos inconvenientes, sus calificaciones se verán afectadas. ¿Acaso el aislamiento social también es una causa del trastorno de ansiedad en adolescentes limeños durante la pandemia? Pues la respuesta es que sí. Se sabe que nuestro país fue el primero de Sudamérica en establecer el aislamiento social obligatorio. Esta medida obligó a las personas a quedarse en sus casas con la única opción de movilizarse en casos de primera necesidad. También incluyó el cierre de lugares de entretenimiento, colegios y universidades. Por este motivo, los adolescentes se vieron forzados a distanciarse de su entorno social, lo cual afectó su salud mental. ¿Qué consecuencias trajeron esta situación? Esta situación originó emociones tales como aburrimiento, cansancio, miedo, incertidumbre, frustración, irritabilidad, fastidio, entre otros. Después de revisar las distintas razones por las que el adolescente vio afectado su salud, no solo física, sino también su salud mental, y más aún en estos tiempos de pandemia,
pasaremos a detallar algunas soluciones para contrarrestar el trastorno de ansiedad en los adolescentes. ¿Sabían que existen diversas maneras de reducir este problema mental, el cual muchas veces podría llegar a interferir gravemente en su estabilidad emocional? ¿Qué podríamos hacer para evitar llegar a estas situaciones? Una de las recomendaciones sería poner en práctica las técnicas de relajación. Estas nos ayudarán a reducir satisfactoriamente los niveles de ansiedad. Una de las más conocidas técnicas es la respiración diafragmática, la cual se realiza en un lugar tranquilo, en donde la persona se acuesta boca arriba y dirige una de sus manos al pecho y la otra al estómago. Después de ello, se empieza a inhalar por unos 3 a 5 segundos y se termina exhalando de la misma manera. Otra técnica muy efectiva para disminuir la ansiedad es la relajación muscular. Y se preguntarán, ¿cómo se realiza? Pues esta consiste en tensar y relajar progresivamente un grupo de músculos por unos 15 a 20 segundos aproximadamente, empezando por los miembros inferiores hasta llegar a los superiores. Otra de las maneras de superar la ansiedad es el mantener una actitud positiva ante cualquier situación que se presente. Si bien la palabra ansiedad asusta, lo cierto es que no hay por qué temerle, ya que el objetivo es que el adolescente se mantenga informado. ¿Y cómo podemos hacer ese cambio en nuestra mentalidad? Pues teniendo ideas como, por ejemplo, saber que no está solo, comprender que es posible superar la ansiedad y que existen recomendaciones para mejorar el estilo de vida teniendo este trastorno. Sabiendo esto, en momentos de crisis, el adolescente sabrá afrontar la situación, mas no hundirse en ella. ¿Y las actividades recreativas también ayudan? ¿Cuáles son los beneficios? Igualmente, se recomienda realizar actividades recreativas como la práctica del deporte para poder despejar la mente de pensamientos catastróficos. Y no solo eso, sino también poder disfrutar de estos momentos con mucho entusiasmo. La búsqueda de ayuda profesional. Esto consta en ayudar y afrontar la difícil situación por la que atraviesa. ¿Qué se le recomienda a las personas que padecen del trastorno de ansiedad? Cuando una persona presenta síntomas del trastorno de ansiedad, lo que debe hacer fundamentalmente es acudir con un profesional para que se trate de inmediato. Los que presentan síntomas acuden con un especialista. Según estudios, muchos de los que padecen no lo asumen como una enfermedad y por ende no realizan su tratamiento. ¿Pero es necesario acudir? Por supuesto que sí, y esto conlleva a que el paciente comience a llevar una terapia con la finalidad de afrontar lo difícil por lo que está atravesando y sobre todo le ayudará a relacionar sus emociones frente a una situación problemática. ¿Qué es lo que realizan los especialistas? Te contaré en los siguientes pasos. 1. Identificar factores. Esto consta acerca de su entorno, de lo que le preocupa o de lo que le afecta, ya sea en el hogar o en el trabajo. 2. Reconocer sus cambios de ánimo. Va a identificar los estados de ánimo como la tristeza, alegría o el enojo, pero el estado que más se reconoce es el estado de la tristeza. 3. Reforzar sus fortalezas. Se encarga de dar motivación de lo que le gusta. De este modo, conecta con el paciente y le hace sentir importante. 4. La planificación de tareas. Esto consta que el especialista da una ocupación al paciente para que realice durante el día. De este modo, se mantendrá en una ocupación. Por último, se recomienda a todas las personas que están atravesando de un trastorno de ansiedad que no esperen más y se hagan tratar a tiempo. Ahora que ya sabemos las diferentes causas y cómo superar el trastorno de ansiedad, debemos tomar conciencia de las consecuencias que conlleva esta problemática. Asimismo, se sugiere elaborar diferentes programas de intervención y prevención para poder reducir significativamente la ansiedad y desarrollar habilidades para fortalecer y mejorar el bienestar psicológico de los adolescentes. Muchas gracias.